Alexis Moncayo y Licenia Espinel comparten un diálogo con el invitado. En Punto Noticias hablamos de... El presidente de la República, Lenín Moreno, anunció el lunes 3 de agosto que Ecuador alcanzó la mayoría necesaria para renegociar los bonos de deuda externa por 17.375 millones de dólares. Los acreedores de la deuda en bonos debían votar hasta hoy para decidir sobre la propuesta de nuevas condiciones para esta deuda que presentó el Ministerio de Finanzas el pasado 6 de julio de 2020. Aunque se requería que el 66% de los acreedores esté de acuerdo con las nuevas condiciones, hasta hoy en la votación se alcanzó el 98,15% de aprobación. Para uno de los bonos que vence en el 2024, en cambio, se requería un 75% de aceptación de los acreedores. En este tramo, la aceptación fue del 95,42%. ¿Qué hizo Ecuador para convencer a sus acreedores de renegociar parte de la deuda y cuánto ayuda esto a la situación fiscal? Carlos de la Torre, economista y exministro de Finanzas, nos responde. Bienvenido. 7 de la mañana con 38 minutos, 7 con 38 minutos. En efecto, es el tema que vamos a analizar enseguida con el exministro de Finanzas, Carlos de la Torre, economista de la Torre. Buenos días, bienvenido a nuestro espacio de información y entrevistas. Que tenga un lindo día. Les saluda Licenia Espinel. Me acompaña Alexis Moncayo para este diálogo. Ministro, antes de empezar a conversar sobre este anuncio del presidente de la República y del ministro de Economía, Richard Martínez, le invito a ver unas cortas declaraciones formuladas ayer por el ministro Richard Martínez explicando la consecución de esta mayoría para la reestructuración de los bonos. Escuchemos. Llegar a este punto no fue sencillo. En marzo hicimos un pago de capital e intereses de los bonos 2020 que fue criticado por algunos sectores. Esa decisión, aunque dura, pero responsable, fue el punto de partida para llegar a este resultado. Ser serio y responsable, aunque muchas veces no sea lo más popular, es el único camino correcto. Recordemos que el acuerdo contiene los siguientes beneficios. Reducir el capital de 17.375 millones a 15.835 millones de dólares. Es decir, disminuiremos en 1.540 millones de dólares el capital de la deuda externa en bonos. Reduciremos los intereses de una tasa promedio de 9,2% a una tasa promedio de 5,3%. Extenderemos el plazo también, es decir, se duplica la vigencia promedio de los bonos de 6,1 años a 12,7 años. El bono actual de plazo más largo vence en el 2030, mientras que el bono vigente con la reestructuración de plazo más largo vence en el año 2040. Tendremos un importante alivio en el flujo de caja para el país. ¿Qué quiere decir esto? Que aquellos pagos que estaban programados derivados de este tramo de la deuda externa no se harán, dado que tendremos una programación mucho más cómoda para el país. En síntesis, liberaremos cerca de 11.000 millones de dólares hasta el año 2025 y más de 16.000 millones de dólares hasta el año 2030. De la mañana con 41 minutos, ahí está, economista de la Torre, el anuncio formulado por el ministro Richard. En conclusión, esos son pues los detalles que nos han dado a conocer, pero en conclusión, esta renegociación de la deuda nos va a beneficiar como país en el mediano, en el corto y sobre todo en el largo plazo. ¿Cómo evaluar esta renegociación dada a conocer ayer por las autoridades? Licenia, buenos días. Alexis, un gusto verte en este medio. Bueno, evidentemente es un discurso político en el que el ministro lo que hace es comentar los supuestos beneficios de esta negociación. Pero tenemos que comprender también que detrás hay costos, y si no contrastamos con estos costos no podemos tener una idea clara de cuán exitosa o no ha sido la negociación. Entonces, en primer lugar, tenemos que comprender algo que a lo que he visto en las redes, lo que se dice de esta negociación, no queda claro a muchas de las personas
que es el caso de una negociación de unos bonos, porque todo se pinta como si fuese un crédito bancario o como que si fuese una reprogramación de los pagos de una tarjeta de crédito. Y los bonos funcionan totalmente diferente. Entonces, claro, el discurso político suena bonito cuando nos dicen se bajan las tasas de interés, se nos baja el capital y se nos alargan los plazos. Pero ¿qué es lo que resulta de todo esto? Primero, es evidente que el país necesitaba con urgencia una renegociación que le permita un alivio de caja, es decir, que las cuotas que se tengan que pagar de aquí en adelante, al menos durante un tiempo, sean las menos posibles en términos de montos, para darle un alivio, para poder salir del hueco de la economía tan grave en el que estamos. Pero el problema es a cambio de qué. Entonces aquí vamos distinguiendo un elemento. La negociación de bonos corresponde a una operación financiera, son los bonos, que es un mecanismo en que los inversionistas saben que hay un riesgo y así como pueden ganar, pueden perder. Entonces los inversionistas compraron originalmente estos papeles, entregaron recursos al Ecuador y han venido cobrando intereses todo este tiempo. Pero estos bonos se negocian en los mercados todo el momento, se compran, se venden. ¿Por qué? Porque muchos inversionistas, el momento en que ven que cambian las condiciones económicas del país, miran que el riesgo puede subir, lo venden. Pero hasta eso ya han cobrado intereses. Entonces, en la práctica, nunca pierden el capital, cobran unos más intereses, cobran menos intereses, pero en definitiva estos títulos pasan de mano en mano entre los inversionistas más arriesgados o menos arriesgados. Entonces, ¿cuál es el problema? Inversionistas, perdón que le corte ahí, economista, inversionistas nacionales o extranjeros, ¿no? Sí, prácticamente cualquiera, personas naturales, jurídicas de cualquier parte del mundo que tengan los recursos y que acceden a través de entidades intermediarias que son las que están entre el país y los tenedores y que son las que se encargan de la administración de estos papeles, del pago y repartición de intereses y asimismo cuando el país paga el capital. Así que también existe una posibilidad, y esa la sabemos con elementos bastante duros, de que hay muchos actores ecuatorianos que compran bonos de deuda del propio país. Lo grave es y que se benefician con información privilegiada de los movimientos que podría hacer el equipo de finanzas y el gobierno. Esta gente que arriesga su capital en la compra o inversión de estos bonos, economista, ¿esa gente podría beneficiarse de la información que pueda filtrarse del gobierno y del equipo económico? Claro que sí, se benefician por doble vía, tanto de la información privilegiada en términos de que ya saben qué efectos van a tener las acciones que se están tomando, por ejemplo, en una renegociación, o las mismas acciones que pueden definir el riesgo país para el precio de mercado, y más todavía cuando estos actores pueden tener incidencia en las acciones que definen esa información, que es lo que ya vimos que sucedió en décadas anteriores con los bonos Brady, por ejemplo, tanto en la renegociación que se hizo en el año 94 como los mismos tenedores que aparecieron, exministros de Economía y Finanzas, un ex vicepresidente de la República, etcétera. Sí, esto es algo que se da normalmente en países como el nuestro, con poca institucionalidad, y que se generan espacios de aprovechamiento de estos grupos económicos para usufructuar también por esa vía de los recursos del país. Pero un poco continuando en la explicación, ¿qué es lo que sucede? Con la compra y venta del día a día de estos bonos, ya su valor no es el valor nominal, no es el valor registrado en su origen, sino que es su valor de mercado. Entonces ahí es donde está la trampa, porque la negociación no se realizó sobre el valor de mercado, es decir, sobre lo que vale y lo que les costó a los tenedores actuales de esos bonos, que se puede ubicar entre un 30 y un 50% de su valor original, dependiendo cuándo lo compraron, considerando que en los últimos meses la economía ecuatoriana ha estado en una situación que ha derivado en descuentos altísimos de sus papeles. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Se hace una negociación sobre el valor nominal cuando el valor real en el mercado está en este momento a la mitad. Entonces, claro, el descuento del capital que nos dice el ministro es sobre el valor nominal, pero el valor real es la mitad. Entonces, yo puse inclusive en el Twitter un ejemplo para que se entienda. Es como que un vehículo, un auto, de nuevo valía $20,000, pero el valor de mercado en este momento es solo $10,000, pero el comprador le negocia no por los 10,000, le negocia por los 20,000, recibe un descuento de unos $2,000,
lo compra en 18,000 y después quiere que le aplaudan porque se ha ahorrado $2,000 y le han dado facilidad de pago. Es el peor negocio de la vida porque el valor del vehículo no era 20,000, era 10,000. Exactamente es lo mismo lo que se hizo con los bonos en esta supuesta renegociación, que también habría que ver qué tanto se negoció. Fue una propuesta elaborada por una firma extranjera, Lazard Fresh, que se presentó a los inversionistas y estos la aceptaron porque evidentemente les conviene en términos de que están ellos en realidad recibiendo todo su capital que efectivamente pagaron y encima un adicional. Es decir, el único beneficio visible, palpable por el momento, es solo este alivio en el flujo de caja, pero esta renegociación nos va a costar un pago mayor de interés en el largo plazo, es decir, este gobierno no va a tener que sufrir con este pago, posiblemente no, el siguiente tampoco, pero va a tener que llegar el momento en que tenemos que pagar. No es que nos están no es que estamos ahorrando dinero con esta renegociación, no es que no es que nos han perdonado un determinado monto, es que vamos a tener que pagar más, pero con el paso de los años. ¿Estoy en lo correcto? En lo correcto, Licenia. Y aquí hay un elemento adicional, que le han separado varios elementos de todo este asunto de los bonos, justamente para dar la impresión de las ventajas. En primer lugar, el mismo ministro indicó que con mucha responsabilidad, siempre adjetivando en lo positivo, se pagaron $2,000 millones en marzo. Eso es parte también de este acuerdo. ¿Eso qué quiere decir? Por el medio de la pandemia, ¿no? En medio de la pandemia, es decir, eso no son... Cuando más recursos para atender salud, por ejemplo. Exactamente, entonces en realidad no pagamos dólares, pagamos vidas humanas que pudieron haberse salvado con esos recursos si es que se los destinaban a las necesidades apremiantes del sistema de salud del país. Eso también hay que entender. Si los economistas no podemos mirar solo el costo de beneficio financiero, sino económico, social y principalmente humano. Entonces, consideremos eso. Entonces, esos $2,000 no les están sumando en esta renegociación. Pero pagamos $2,000 que podríamos no haber pagado esa cantidad o de alguna otra manera se pudieron haber negociado justamente por los descuentos tan altos de los bonos, pero por el otro nos dicen que nos rebajan 1,500. Entonces ya no existe ese beneficio como nos plantean de los 1,500 porque se pagaron 2,000. Otro elemento importante, la baja de las tasas de interés. Bueno, no hay tal baja efectiva. ¿Por qué? Porque los intereses que el Ecuador tiene que pagar en el marco de los bonos actuales se los está llevando a un bono adicional, es decir, se les está capitalizando a los intereses y se los va a pagar por fuera de la operación principal, es decir, terminamos también pagando esos intereses y claro, en la operación principal aparece como que hay una baja en la tasa, pero porque estamos sacando una parte a este otro bono que inclusive se puede cuestionar por anatocismo porque estaríamos pagando intereses sobre intereses, ya que es un bono que recoge parte de los intereses que nos están reduciendo en la operación principal. Entonces, en la práctica no hay beneficio. Yo quisiera además atar todo este relato que usted nos acaba de hacer con respecto al tema de la renegociación de la deuda y de estos bonos, que como bien nos dice a la larga no va a tener un beneficio real para el país y que detrás hay un discurso muy político del ministro Martínez, con la realidad que está enfrentando el día a día el ciudadano en Ecuador. Es decir, la semana pasada veíamos cómo el gobierno a través de sus redes sociales publicaba como que si se tratara de un logro el pagarle el retraso de 4 meses de salario a la gente de Correos del Ecuador. Y ayer veíamos cómo la gente despedida, los ex trabajadores de los medios públicos reclamaban que se les pague 2 meses de atraso de salario. Tenemos servidores públicos que están impagos. Tenemos proveedores del Estado que están impagos. Entonces hay que asumir esto como un verdadero logro del gobierno hacia afuera en los mercados internacionales y con los tenedores de los bonos. ¿O en qué medida hay que ajustar a la realidad lo que nos quiere vender el equipo económico a través del ministro Martínez y lo que está pasando en nuestro país, donde hay, insisto, trabajadores despedidos, trabajadores impagos, ex trabajadores a quienes no se les pagan las liquidaciones, hospitales que siguen despidiendo y votando a profesionales de la salud en medio de la pandemia, etcétera, etcétera. Alexis, efectivamente, ese es parte del costo económico y social de estas operaciones. Si no podemos limitarnos exclusivamente a lo financiero y vemos que hasta en lo financiero no nos están diciendo la verdad
Y si miramos todos estos otros costos económicos y sociales, hay que agregar algo más, porque en el memorando de propuesta de esta negociación, el Ecuador se comprometió formalmente con los tenedores, y justo por eso es que consigue esa votación importante a favor de esta propuesta. Se comprometió formalmente a reducir todavía más el déficit fiscal y a llegar a un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. ¿Qué significa esto? Que va a haber muchos más recortes a nivel de los gastos del gobierno, que va a significar que en los siguientes meses va a haber muchos más despidos de funcionarios públicos. La inversión pública va a caer todavía más si no hay ningún indicio de que se pueda reactivar la economía, al menos en los próximos 10 meses, mirando qué sucede en el panorama político. Pero lo más grave de todo es que esto viene a configurar un esquema económico que le resulta contradictorio, o es contradictorio a la misma renegociación de los bonos. ¿Por qué? Porque anula cualquier capacidad futura de que el Ecuador pueda cubrir sus deudas si es que se va a colapsar la economía más allá de lo que ya está este mismo momento. Es decir, tendremos el respiro durante el año 2021 y 2022, porque ahí tenemos justamente ese espacio y que no se realizan los pagos. Pero ¿qué pasa desde el 2023 con una economía totalmente colapsada por las mismas características de esta otra parte de la negociación y de este compromiso perverso de seguir en esta lógica de la austeridad, que ahora le decimos del austericidio, que terminará matando cualquier posibilidad de recuperación de la economía en la etapa post-COVID? Exministro de la Torre, ¿qué tan peligroso puede ser para el país y sobre todo para el futuro gobierno? Porque este ya finalmente en unos pocos meses más termina. El llegar a un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional con las condiciones que usted dice que podría ser este acuerdo, tomando en cuenta que el anterior tampoco se terminó de concretar, los desembolsos no se terminaron de dar por múltiples situaciones, por incumplimientos del propio gobierno. ¿Qué tan peligroso puede ser para el futuro régimen, el que gane las elecciones en el 2021, empezar una gestión con un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional? Ya. El peligro para el desempeño de la economía en los siguientes años es altísimo. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ahora hay esa necesidad de un nuevo acuerdo con el Fondo Monetario Internacional por la incapacidad que tiene el país de acceder a recursos de financiamiento externo que no sean de los multilaterales por las propias condiciones de la economía. Entonces terminamos atados a un prestamista que nos va a imponer unas condiciones draconianas que ya las ha venido imponiendo en los meses y años anteriores para poder optar por unos recursos muy magros para las necesidades de la economía. Entonces la estrategia tiene que ser manejada de una forma totalmente diferente, pero con dificultades enormes, es decir, un giro de 180 grados en el manejo económico para que con los pocos recursos que se disponga se pueda orientar hacia la reactivación productiva, porque a la larga todas las cuentas, sea de un hogar, sea de una empresa, sea de un país, se terminan pagando con producción, pues no sacando de los bolsillos de unos actores para entregarle al fisco. Entonces, si es que no se da ese giro y de una forma muy hábil, buscando recursos en otras fuentes, porque tenemos una situación muy grave para el acceso a las fuentes normales y quedamos limitados, como digo, a los recursos de los multilaterales con los condicionamientos, se puede hacer algo, pero eso necesita un direccionamiento político totalmente diferente y un manejo adecuado, muy, pero muy profesional, de la mano de este nuevo direccionamiento político que evidentemente no existe en este momento y no sabemos si vaya a existir en el futuro inmediato. ¿Cuáles podrían ser esas fuentes adicionales de las que usted habla, economista? Bueno, primeramente hay fuentes internas que se las ha descartado, inclusive se eliminó por ley la capacidad de financiamiento a la caja fiscal desde el Banco Central del Ecuador, cuando prácticamente todos los bancos centrales del mundo lo hacen, empezando por la propia Reserva Federal. Los denominados CETES. A través de CETES y a través de los bonos del Ministerio de Finanzas, lo que se llaman los títulos valores del ente rector de las finanzas públicas que antes podía comprar el Banco Central. Se satanizó este mecanismo. Entonces, claro, con cualquier mecanismo bien usado funciona, pero eliminaron ese mecanismo. Existen también canales a través de la misma banca pública articulada con el Banco Central. ¿Por qué? Porque se puede aprovechar estos mecanismos como una primera línea para obtención de recursos. Porque acaso que el dinero se ha ido a otro planeta, se evaporó en el aire, ¿no? El dinero está en la economía ecuatoriana,
sino que está parado. Entonces hay que buscar los mecanismos para recircular ese dinero, y también el Banco Central puede jugar un papel importante en esta dinámica financiera. Luego, ahora, hay algo que me genera ahí, digamos, una inquietud, porque si bien ese dinero, usted dice, economista, está todavía circulando en nuestro país, pero resulta que, y esta es una información que la da a conocer el Observatorio para la Dolarización en sus publicaciones, en sus cuentas de redes sociales, hablaba de que durante esta etapa complicadísima de la pandemia, se llevaron millones de dólares afuera al exterior. ¿Cómo se hace para controlar eso entonces? Porque un sistema de dolarización como el que tenemos nosotros, con una fuga de capitales tan fuerte en medio de una situación económica y sanitaria tan compleja, y que empiecen a fugarse, me imagino que eso nos va a pasar factura en algún momento. No, efectivamente, y datos del propio Banco Central, estaríamos hablando de 27 mil millones de dólares en el exterior. Entonces, claro, hay otros mecanismos que hay que estudiarlos con mucho cuidado para traer esos recursos, inclusive a través de políticas impositivas a patrimonios financieros en el exterior. Se puede traer algo de los recursos, pero eso no basta todavía para las necesidades del país, vendrían a ser elementos complementarios. Entonces, claro, al país lo que le toca es buscar financiamiento en otros espacios, y claro, ahí también se sataniza muchas veces cuando se accede a recursos desde países que no son los la China, más favorecidos desde cierta lógica, como es el caso de financiamiento que puede provenir de la misma China. Entonces, ahí no hay que satanizar tampoco la posibilidad que puede darse de preventas petroleras, que también es un mecanismo usual a nivel internacional, sino que aquí por cuestiones políticas se lo ha satanizado. El tema son las condiciones en las que se puede acceder a ese tipo de recursos. Pues lo que toca es generar toda una estrategia a nivel internacional para identificación de fuentes de financiamiento alternativas a los multilaterales, para no tener que depender de esos recursos con un programa que va a terminar destruyendo la economía en el mediano y en el largo plazo. Entonces, todo eso tiene que trabajarse, y que se puede decir para nuestros oyentes, tiene que quedar claro que alternativas hay muchas y se las puede ir buscando y se las puede ir concretando, pero evidentemente esto implica, como decía, una visión política totalmente contraria en lo que respecta al manejo de la economía, y por lo tanto se le puede llevar la economía por esa otra senda que no es la actual, y se puede definitivamente sacarle adelante al país. Con muchos costos, durará algún tiempo, pero que se puede hacer. De la Torre, yo quisiera un comentario de unas frases que dijo ayer el presidente de la República en la cadena de radio y televisión a propósito de esta renegociación de la deuda. Él asegura que pudo haber escogido el camino más fácil, pero que eso no es lo más responsable, y eligió reestructurar, dice él, integralmente la deuda. Deja como legado para los próximos gobiernos la posibilidad de que se concentren en el bienestar de las siguientes generaciones y en el peso abrumador de una deuda heredada, dijo el presidente Moreno, y cumplo con el ofrecimiento de dejar a mi sucesor un país mejor que el que recibí. ¿Es así? Bueno, volvemos al discurso político, y yo creo que ya los ecuatorianos estamos cansados de que no nos digan las cosas como son, o se trate de darles un brillo que no existe. Ahí está ya el resultado en las encuestas en cuanto a la credibilidad del 8% que tiene el primer mandatario, justamente por ese tipo de anuncios que para nada son sinceros ni corresponden con lo que estamos enfrentando el día a día. Yo no sé qué país mejor sentirán los tantos ecuatorianos que han perdido su empleo, o quienes han visto reducido su salario, o a quienes les han despedido meses atrás y no cobran sus liquidaciones. Yo no sé dónde está ese mejor país que nos están dejando. Ahora, hay algo que a mí me llamó la atención en el último tramo de la respuesta anterior. Usted decía, para tomar otro giro hay que cambiar el discurso político. Pero resulta que quienes hoy están manejando la economía del Ecuador, hablo específicamente del ministro Martínez, era uno de los mayores críticos en el periodo anterior y durante su administración, porque él decía que la ideología no tiene que inmiscuirse en el manejo de la economía. Resulta que hoy ellos nos están demostrando que es todo lo contrario a la tesis que mantuvieron durante más de 10 años, de que la ideología influye y bastante en el manejo de la economía. Uno de esos datos que refleja esta tesis es el hecho de que mientras el 97% de los tenedores de bono
votan a favor de la renegociación para Ecuador, el 92% de la gente está en contra de este gobierno. Es decir, esas cifras que coinciden al día de hoy dan muestra de para quién está gobernando el presidente Moreno y su equipo económico. Evidentemente, y este discurso de acusarle al adversario de la ideología, resulta que más bien viene a demostrar que quienes han manejado la economía desde la ideología han sido quienes en algún momento nos cuestionaban a otros que supuestamente hacíamos las cosas bajo otras ideologías. Y claro, los resultados están a la vista. Es decir, ¿qué nos ofrecieron? Hace 2 años y pico nos ofrecieron todo un programa, un paquete económico. ¿Bajo qué título? Famoso programa de prosperidad. Entonces ya vamos viendo inclusive este tipo de adjetivos, un manejo que no corresponde, un manejo de la economía ya en la práctica, que no responde a ninguna teoría de las que son aceptadas en el campo de los economistas, inclusive teorías de corte totalmente neoliberal, ni siquiera se adaptan a las verdaderas teorías. Y lo que vemos es un manejo que se enfoca en ciertos privilegios a grupos empresariales y otras prácticas dogmáticas como la reducción del tamaño del Estado bajo el argumento también del famoso Estado obeso. Hasta se utilizan palabras peyorativas. Obeso suena negativo, cuando en realidad el tamaño del Estado ecuatoriano comparativamente con América Latina está en un término medio. Es decir, nos han venido envolviendo en un relato que no corresponde ni con la realidad desde la perspectiva de diagnóstico, ni las acciones corresponden con la propia teoría neoliberal de lo que se debe hacer o no hacer en el manejo económico. Entonces, ahí es donde viene, bueno, ¿qué es lo que está marcando ese manejo económico, además de los intereses que se tiene y el esfuerzo para favorecer a ciertos grupos particulares? Lo que vemos es puro dogma de fe en cuanto a las acciones que ha tomado este gobierno. Economista de la Torre, el propio ministro Martínez aseguró que aún faltan conseguir 4.000 millones de dólares para financiar la brecha fiscal. Tomando en cuenta esta renegociación, este nuevo acuerdo que se trabaja para concretarlo con el Fondo Monetario Internacional, ¿estos 4.000 millones de dólares van a venir del Fondo Monetario o de dónde van a venir? Bueno, ese es el problema. Es decir, si es que vinieran desde los multilaterales, no solo desde el Fondo Monetario Internacional, esto implica que vamos a tener como país que apretar todavía más en términos de un acuerdo con ese organismo, un nuevo acuerdo. Si medimos en términos de magnitudes, el monto que nos había ofrecido con el acuerdo firmado en marzo de 2019, que era de 4.200 millones de dólares, esto querría decir que un nuevo acuerdo ni siquiera llegaría a cifras de los 4.000 millones con el Fondo Monetario. Pero sumando con los otros multilaterales, si es que se llegara a conseguir mayores recursos, hay otro problema, que los recursos de los multilaterales, excepto el Fondo Monetario Internacional, están dirigidos a proyectos específicos. Pero ¿qué proyectos se están presentando en este momento cuando se ha matado la inversión pública? Y el país lo que necesita también son fondos de libre disponibilidad, dada la emergencia que estamos viviendo en este momento. Es decir, se vuelve una alternativa bastante complicada y tal vez insuficiente. Pero ¿qué es lo que sucede en los mercados financieros convencionales? Con un riesgo país que bordea los 2.000 puntos este momento, en virtud del propio mal manejo de la economía en la actualidad. Ojo, que con coronavirus y pandemia, países como Perú, como Colombia, tienen riesgo país por debajo de los 300 puntos y nosotros tenemos niveles que van 8 o 10 veces el riesgo país de nuestros países vecinos. ¿Por qué? Por el manejo económico actual. Sí, ahí está la diferencia entre nuestro país y los vecinos. Entonces, por lo pronto, negada la posibilidad de acceso a recursos a través de nuevas emisiones de bonos. Entonces, ¿qué es lo que queda? Otra vez, lo que tanto se criticó, el activo que tiene el país en este momento y que puede permitir cubrir garantías de financiamiento, nos guste o no nos guste, viene a ser el petróleo, y ahí están ya abiertas algunas posibilidades con entidades financieras chinas para poder acceder a recursos que se los necesitan. No hay que tampoco satanizar el financiamiento externo porque es necesario y todos los países del mundo lo obtienen. El problema es para qué se van a utilizar esos recursos, que es la otra parte que no conocemos. ¿En qué va a utilizar el ministro Martínez esos 4.000 millones que todavía no consigue?
Existe la posibilidad, perdóname un segundito, Alexis, ¿existe la posibilidad de que recursos que lleguen se utilicen para pagar deuda? Hay un problema, bueno, legalmente se puede pagar deuda si es que la nueva deuda se consigue en mejores condiciones que la anterior. Eso se llama preservación de capital y nuestra normativa permite aquello. Pero ¿cuál es el problema que tiene el ministro? Que ni siquiera aparece en las cuentas de forma clara, porque viene acarreando compromisos que no fueron cubiertos ya desde años anteriores, desde el año 2018, que pasan al 2019 y que no son presupuestados, porque el mismo ejercicio de presupuestación, de realización del presupuesto, no contempla atrasos que quedan en el tiempo. Entonces venimos acumulando una deuda que los economistas le llamamos la bola, que de acuerdo a estimaciones de algunos colegas, porque tampoco se tiene información exacta, podría estar bordeando ya los 6.000 millones de dólares, además de todos los compromisos que están pendientes y que sí están presupuestados y que entrarían dentro de los cálculos de las necesidades de financiamiento. Entonces, ¿qué es lo que genera esto al ministro de Finanzas? Un incentivo a que dinero que llega terminan pagando aquello que políticamente le es más conveniente en términos del ruido que le puede hacer, y no hay ninguna planificación en el uso de los recursos y termina entregando dinero por aquí, por allá, por más allá, y eso es un desastre total, porque cuando no se direcciona adecuadamente el gasto público, no hay posibilidad que desde el ejercicio del gasto fiscal se pueda promover dinámica económica positiva. Entonces simplemente es un arreglo de cuentas por aquí, por allá, y esos recursos se van a esfumar, así como se han esfumado los recursos del financiamiento que ha venido acá al Ecuador desde el año 2018. No vemos una sola obra, no vemos nada concreto en términos de en qué se utilizaron esos recursos, pero sí vimos que a los empresarios se les regaló casi 4.600 millones de dólares en la remisión tributaria. Tenemos lo que se llama gasto fiscal, es decir, exenciones tributarias, ventajas, etcétera, etcétera, por 7.000 millones de dólares para el año 2020, etcétera, etcétera. Economista, para en 20 segundos nada más, una respuesta sobre esta inquietud, porque digo, esos recursos que le faltan para cerrar esa brecha que tiene todavía el Estado podrían obtenerse de lo que ha sido una de las políticas de Estado del gobierno de Moreno y del ministro Martínez, que es deshacerse de los bienes públicos y sobre todo de las empresas de los sectores estratégicos. Esa denominada monetización, que no es otra cosa sino que la privatización de los bienes públicos. Podría ser por ahí donde obtengan dinero, y claro, yo me sumo a su comentario, tanto endeudamiento, se dice que del total, 67%, le leía al economista Juan Pablo Jaramillo, el 67% del total de la deuda corresponde a la administración actual. Pero ¿podría obtenerse ese dinero de la privatización y de la venta de bienes públicos? Esa es una de las posibilidades más viables de este momento, pero en términos de la economía del país sería un golpe durísimo porque se vuelve plata de bolsillo. O sea, yo pongo como alternativa. De enero acá ya sabemos que no se han recaudado aproximadamente 1.500 millones de dólares justamente por estos empresarios y gentes tramposos que no pagan los impuestos y esperan a ver si les cae otra remisión, etcétera, etcétera. Entonces hay deudas en firme en este momento por 1.500 millones de dólares de grandes grupos económicos que tampoco han sido cobradas. ¿Por qué no empieza por ahí? Y con eso nos ahorramos lo que le van a desplumar al Estado ecuatoriano en términos de sus activos, porque eso se venderá, se privatizará y nunca más podremos los ecuatorianos disfrutar de los beneficios de toda esa inversión en la que gastamos muchos recursos y también deuda durante muchos años en el pasado. Muchísimas gracias, economista de la Torre, por la información que hemos podido compartir. Le agradecemos por su presencia virtual en nuestra emisión de Noticias y Entrevistas. 8 de la mañana con 11 minutos, el economista Carlos de la Torre, exministro de Economía, aquí en Punto Noticias, primera emisión. Gracias, economista. Muchas gracias también. Punto Noticias. Estamos en las noticias que hacen historia.